Hola a todos y todas, sean muy bienvenidos a una nueva formación en la Academia Proyecto 451. Espero que me estén escuchando y viendo sin mayores problemas. Hago una primera advertencia importante para todos los que se han conectado por aquí. No sé si todos están al tanto, pero hubo una gran irrupción, no sé si llamarlo un apagón, pero una gran irrupción del servicio de Amazon en muchas partes del mundo, impactó en infinidad de herramientas, de tecnologías. Probablemente muchos de ustedes lo habrán sufrido, sobre todo quienes estamos en la zona norte. Ha habido como muchos cortes en los servicios en muchos lados. Todavía está todo bastante inestable. Hay una suerte de plan B si esto no llega a funcionar, si ven que se entrecorta mucho o se cae la señal o algún motivo, van a recibir un correo inmediatamente con otro enlace para mudarnos hacia otra plataforma. Espero que no ocurra, no debería pasar, pero hay una cierta inestabilidad general en la conexión. Sin mucho más, vamos ahora sí a comenzar con la sesión. Déjenme nada más ir viendo algunas revisiones de rutina para ver que esté todo en orden, que esté todo conectado, que estén todas las personas que tienen que estar y comenzamos. Vamos a demorarnos nada más que un minuto y comenzamos a pleno con muchísimo contenido durante 90 minutos dando inicio a este curso sobre inteligencia artificial. Ahora sí, quería ver que estén todas las personas que tienen que estar aquí adentro, que nadie haya tenido problemas para ingresar. Muy bienvenidos a esta nueva formación de la Academia Proyecto 451. Tenía muchas ganas de comenzar este nuevo curso. Para quienes nos vienen siguiendo ya desde hace bastante tiempo, saben que esta es la quinta edición del curso de inteligencia artificial. Hemos ido haciendo una prácticamente nueva cada semestre bajo este formato y dentro de este espacio desde que surgió ChatGPT en noviembre de 2022. ¿Y por qué hemos ido haciendo nuevas cada vez? ¿Y por qué las hemos ido mutando y cambiando en cuanto a temario, a contenidos, a propuestas? Bueno, básicamente porque la tecnología está dando saltos muy grandes, muy importantes. Muchos de ustedes me preguntaban, incluso habían hecho el curso en el primer semestre, si valía la pena este curso. Bueno, realmente cada 6 meses la tecnología está dando saltos muy fuertes, se está rompiendo límites en aquello que hace 6 meses atrás no era posible y que hoy sí. Y mucho de esto lo vamos a ir viendo juntos en estos encuentros. La intención, vamos a empezar con breves explicaciones sobre el curso y ya nos metemos de lleno con el contenido. La intención, les decía, es tener 5 encuentros en vivo que durarán 90 minutos o poco más. Puede que este, por ser el primero, se alargue un poquitito con algunas consultas, con algunas dudas y con un poco esta introducción, pero en principio la idea es que estemos aquí 90 minutos. Van a tener el acceso a la sesión grabada. La sesión grabada, además, la vamos a ir complementando durante la semana con más contenido, con algunos enlaces, con recomendaciones y con textos y con minutas escritas de todo lo que hemos visto. Pero van a ser 5 sesiones muy intensas en donde yo espero que se lleven una fotografía muy clara sobre las herramientas y sobre las posibilidades que tiene la tecnología. No es un curso teórico. Saben quienes me conocen que me gusta mucho la teoría, me gustan mucho los conceptos y me gusta mucho compartirlos. Voy a ir compartiendo con ustedes algunas ideas detrás de cada herramienta, pero es un curso práctico, es un curso en donde más que ponernos a ponderar lo poderoso o los beneficios que tiene la tecnología o lo perjudicial que tiene la tecnología, que hay mucho de ambos lados, hay escalas exponenciales en ambos lugares, tanto desde lo positivo como desde lo negativo. No nos vamos a poner tanto en ese nivel de juicio, sino en ver realmente cómo ustedes pueden usar las herramientas que existen a día de hoy de la mejor manera para optimizar el trabajo que hacen a cotidiano dentro de lo que es la producción y la comercialización de libros, para ser más creativos, para delegar en la inteligencia artificial tareas que a ustedes les resultan fastidiosas o molestas, o realizar tareas que hoy no tienen capacidad de hacer por lo que fuera, falta de conocimientos, recursos, equipo, lo que fuera. Van a ver cómo la IA nos empodera y nos da muchas posibilidades. Obviamente, vamos a hablar de los problemas que hay detrás en cuanto a cuáles son los límites concretos que hoy tiene la tecnología, cuáles son los riesgos que tiene y que tienen que tener especialmente en cuenta cada uno de ustedes.
vamos a estar hablando mucho de esto, ¿no? No es que vamos a hacer un uso ciego de las herramientas, pero sí la idea es un curso propositivo, es un curso para que ustedes realmente adopten la tecnología y vean realmente el valor que tiene por detrás. Yo voy a ir siguiendo el chat, especialmente quienes estén conectados en el vivo, van a tener como la posibilidad de irme compartiendo ideas, enojos, broncas, sorpresas o dudas que vayan teniendo. Y especialmente si hay dudas o comentarios, voy a tratar de irlas respondiendo en la propia sesión. Pero más allá de esto, termina la sesión y pueden escribirme, ya sea por la plataforma, ya sea por correo electrónico, por donde quieran y compartirme dudas, comentarios, ideas o consejos o cuestiones muy concretas que ustedes estén necesitando y que les gustaría ver y que están viendo que tal vez el curso no está haciendo foco específico en esto. Bueno, yo los voy a tratar de ayudar. Quiero que el curso, independientemente de quiénes sean ustedes, porque del otro lado, ya lo ven ahí en el chat, hay personas de múltiples partes del mundo, pero no solamente esto, sino que cada uno de ustedes trabaja en distintos proyectos, con lo cual tienen distintas lógicas, algunos proyectos más comerciales, otros menos comerciales, distintos roles, distintas necesidades, con lo cual quiero tratar de ayudarlos a cada uno de ustedes y si me comparten sus necesidades puntuales, sus dudas, sus inquietudes, va a ser mucho más sencillo. Estas 5 sesiones van a estar durando esta semana y la que viene, lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles. La idea es hacer una inyección y una introducción muy rápida y muy potente y que en 2 semanas ya puedan empezar a usar las herramientas. Luego de esto exclusivo para quienes son miembros de la academia, cualquiera de los que está aquí y no lo es, puede sumarse en todo momento. Además de tener acceso a todos los cursos que hacemos, van a tener una edición extendida o ampliada que vamos a estar desarrollando de aquí a fin de año, con sesiones mucho más profundas sobre temas mucho más concretos. Todo esto creo que ya lo conocen, está dentro de la plataforma de la academia, tienen ahí el temario, si tienen dudas o inquietudes me lo dicen y si no igualmente lo vamos a estar comunicando y contando. Creo que relativamente todos hasta aquí me conocen, muchos de ustedes, por las dudas, quienes no, hago una breve sinopsis. Yo trabajo en la industria del libro hace 25 años y hace 15 me dedico a ser consultor del sector del mundo del libro en todo lo que tiene que ver con la transformación digital, todo lo que las nuevas tecnologías nos desafían, ya sean las lógicas de producción, en las lógicas de formato de contenidos, en las lógicas de comunicación. He ido trabajando todos los ejes con editoriales en todas partes del mundo. Ahora me encuentran geográficamente del lado de España, pero por momentos estoy en México, por momentos en Buenos Aires, por momentos en Bogotá. Trato de trabajar con todo el sector en todas partes del mundo, sobre todo focalizado en lengua española. Y obviamente desde hace 2 años o poco más, desde el año 2022, con foco 120% en inteligencia artificial. No es algo que a mí me haya sorprendido. Sí, claramente, todos los que estamos trabajando en la industria y tenemos como una profundidad en el tema, nos sorprende el avance acelerado que tiene y las metas cómo se van rompiendo mucho más rápidamente de lo que cualquiera lo puede predecir, pero sí tenía muy claro que algo iba a ocurrir. Quienes siguen la newsletter y quienes siguen las comunicaciones que hacemos hace mucho tiempo dentro de nuestro espacio, saben que hablábamos de GPT desde hace unos 5 o 6 años atrás. Ya desde ese momento estábamos viendo cómo aparecía una tecnología que escribía de una manera bastante razonable, que se le entendía bastante bien, que empezaba a dominarle el lenguaje 5 años atrás, bastante tiempo antes de que ChatGPT surgiera como tal. Y ya veníamos viendo signos de una transformación muy profunda. Nadie podía imaginar que año 2025 íbamos a estar en este punto, pero sí había una claridad en cuanto a cómo la inteligencia artificial iba a avanzar y qué nos iba a dar. Sin mucho más, vamos a comenzar. Quiero que sea una sesión muy productiva, una sesión en la cual se lleve mucho. Va a ser una sesión en donde vamos a ver, sobre todo nos vamos a focalizar en lo que son los grandes modelos del lenguaje. Vamos a ir profundizando en esto. Yo voy a tratar de explicar todo con el mayor detalle posible. Sé que del otro lado puede haber personas que no tengan absoluto conocimiento sobre esto, que apenas hayan usado alguna herramienta, y por otro lado, personas que ya hayan asistido a formaciones, a cursos, que ya tengan una dinámica de uso de las herramientas. Bueno, voy a tratar de satisfacer a todos, sorprenderlos a quienes tienen más conocimiento, y también quiero que no se me escape nada para quienes no tengan algún conocimiento, con lo cual si hay algún tema que ven que lo explico a la ligera y parece una obviedad, porque para muchos puede serlo, pero para ustedes no, levanten la mano, escriban, pregunten y yo no tengo ningún problema. No hay tema aquí que sea menor o que sea... estamos todos aprendiendo y no hay nada que pueda ser más avanzado o menos avanzado. El curso tiene un nivel
importante, es un nivel en donde vamos a avanzar y a profundizar fuerte con las herramientas y van a ver cosas que seguramente no habrán visto en otros lugares, pero quiero también cubrir quienes tienen un uso todavía más elemental de la herramienta, que han profundizado poco, que le tienen mucho miedo, que no saben muy bien cómo usarla. Bueno, vamos a ver mucho de esto. Voy a empezar compartiéndoles por aquí la pantalla y vamos a ingresar al mundo de lo que son los LLM o los grandes modelos de lenguaje. Es el acercamiento a la inteligencia artificial más a menudo que tenemos, ya sea con ChatGPT, que es un producto de OpenAI, ya sea con Gemini, que es lo que estamos viendo ahora mismo, que es la herramienta de Google. Tenemos Grok, que es la plataforma de Elon Musk, que es quien está atrás, sabemos, de Twitter, ahora denominada X, y de muchos delirios tecnológicos más. Bueno, hay una herramienta que se llama Grok y que tiene mucho con qué competirle a estas. Hay otra plataforma de inteligencia artificial que se llama Cloud, que es muy interesante y la vamos a ver también con bastante profundidad. Son lo que se denominan modelos de lenguaje. Originalmente se denominaban modelos de lenguaje. Hoy están cambiando hacia otra línea porque sabemos que es mucho más que el lenguaje lo que está por detrás, que no es poca cosa, ¿eh? Nos asombramos o ya hemos perdido la capacidad de asombrarnos con la capacidad de hablar con las máquinas, pero no es poca cosa. Pero hoy los modelos también tienen la capacidad de ver imágenes, de producir imágenes, de ver videos, de producir videos, de trabajar sobre el formato de audio, de navegar por internet. Bueno, tienen muchas capacidades que exceden solamente la capacidad del lenguaje, pero típicamente se denominan modelos del lenguaje. Lo que vemos aquí es Gemini. Luego vamos a entrar en detalle en cuanto a qué modelo usar, en qué momento, y también les voy a hablar sobre los costos que hay en cada uno de estos servicios. La mayoría de estos modelos se pueden utilizar gratis, pero realmente todo el potencial los empezamos a adquirir cuando empezamos a pagar algunos de estos servicios. No estamos hablando siquiera de pagar los modelos más caros, pero aunque sean las licencias más comunes que suelen estar en el orden de los $20 mensuales, suele ser recomendable usarlo. Y sin ser un vendedor de ninguna de estas herramientas, ojalá los convenza de que vale la pena, de que con esos $20 por mes van a sacarle mucho provecho, mucha productividad a la herramienta y se van a invertir solos. Lo que vemos entonces por aquí es Gemini. Y lo primero que quiero mostrarles es, para mí, uno de los usos más interesantes que tiene a día de hoy la inteligencia artificial. Es un uso que realmente yo hago a diario y que es lo que se denomina investigación en profundidad. Creo que más o menos todos están familiarizados con la idea de que lo que tenemos es un sistema con el cual podemos ir conversando con texto, escribirle con texto, hablar y comunicarnos de distintas maneras. Entiende muy bien prácticamente todos los idiomas dominantes, responde muy bien en cualquier idioma y le podemos ir pidiendo cosas. El asunto y la primera idea con la cual yo quiero que hoy se queden bien presentes es que estamos hablando ya de un nivel en el cual la inteligencia artificial no solamente nos da respuestas, sino que puede tomar acciones. Este es el cambio más fuerte que hemos visto a lo largo del 2025. Después les voy a ir contando con respecto a lo que se denominan las fases de desarrollo de la inteligencia artificial. Pero iniciamos en lo que era la primera fase. La primera fase era nada más y nada menos que poder hablar con las máquinas y poder hablar con las máquinas de una manera que sea imperceptible, que no nos estemos dando cuenta que estemos hablando con una máquina y que la máquina nos entienda y nos pueda responder. Este objetivo está por demás logrado. Esto era lo que originalmente se denominaba el test de Turing, está por demás logrado y alcanzado. Hoy estamos en una fase mucho más avanzada, en la fase 3 a 4. Después, si quieren, les hago el dibujo completo de estas fases. Fase 3 a 4 de 5, en donde la inteligencia artificial puede hacer tareas. Y la mejor manera de hacer estas tareas que muchas veces se asocian al concepto de agente, un concepto que he mencionado en la promoción del curso, que algunos de ustedes habrá leído o escuchado por ahí, lo vamos a profundizar. Pero tareas, en definitiva, ejecuta tareas. A veces se pueden denominar correctamente como agentes, otras no, otras está mal denominado. Más allá de esto, lo que quiero que se queden ahora es con la herramienta. La herramienta es Deep Research. Esto que ven aquí, que voy a activar. Cuando ven que despliego aquí las herramientas, tengo muchas opciones. Puedo activar una que se denomina Deep Research. Este Deep Research lo tienen en prácticamente todos los modelos de inteligencia artificial. En ChatGPT, en Grok, en Gemini, en Copilot, en prácticamente todas las herramientas de inteligencia artificial van a tener con nombres un poco diferentes esta opción de Deep Research o investigación en profundidad. Y fíjense el ejemplo peculiar que le voy a dar.
Le voy a decir, analiza las portadas y los títulos de 20 libros de romantasy, sabemos que es una categoría que hoy está con un fervor bien importante en ventas y es prácticamente el motor hoy del sector editorial. Les decía, analiza las portadas de los 20 libros de romantasy más vendidos en Amazon España y en la lista del New York Times del último año. Y una vez que analices o que encuentres cuáles son estos 20 libros, identifica patrones visuales. Uno, la paleta de colores, por ejemplo, si predominan colores oscuros, pasteles o metálicos. Dos, el uso de tipografías. Tres, los elementos gráficos que predominan en la portada, si hay, por ejemplo, coronas, serpientes o lo que fuera. Cuatro, estructura de los títulos. ¿Qué tipo de estructuras predominan en este tipo de portadas? Le voy a dar aquí al enviar y la IA lo primero que va a hacer es plantearme un eje de trabajo, va a planificar el trabajo, no me va a dar una respuesta, porque aquí no se trata de un modelo que me responde con un conocimiento que tiene, sino que va a planificar un trabajo que se va a parecer muchísimo al trabajo que haría una persona. Después les voy a ir dando muchos ejemplos de cómo usar esta herramienta, pero créanme que el Deep Research para mí es un salto exponencial y una utilidad muy concreta y en donde vemos en evidencia cómo la IA puede optimizar nuestro trabajo cotidiano. Fíjense lo que me dice, me hace como un desarrollo de cuál es el trabajo que va a hacer en función del pedido que yo le hice. Puedo modificar esto, pero lo voy a dar por bueno simplemente para que podamos avanzar. Y le voy a decir, ok, empieza con la investigación en profundidad. Y lo que empieza a hacer es muy curioso. Empieza a hacer un trabajo que le demanda cerca de 10 a 15 minutos, dependiendo un poco el trabajo que le pedimos, y que se parece mucho al trabajo que nosotros mismos haríamos. Supongamos lo siguiente, tenemos por delante el diseño de una nueva colección de libros. ¿Qué mejor que revisar cómo son los libros que hoy están más vendiendo dentro de esa categoría? Y por qué no ir a la lista de más vendidos en Amazon, ir a los medios de comunicación, empezar a relevar cuáles son estos títulos que están vendiendo muy fuerte y empezar a mirar las portadas y empezar a definir cuáles son los patrones que de alguna forma están presentes en esas portadas. Es un trabajo que haríamos claramente, que lleva una enormidad de tiempo de hacerlo y que la IA no lo puede hacer por nosotros. ¿Qué es lo que hace la IA? Bueno, fíjense, navega 35 webs en una primera buena vista. Estas webs tenemos desde tiendas de comercio electrónico como FNAC o las páginas de las editoriales como la página de Penguin, tenemos blogs, tenemos videos de YouTube, hay infinidad de sitios web. Entra a cada uno de estos contenidos, los analiza, los absorbe rápidamente y esto generalmente lo lleva a realizar nuevas búsquedas que nuevamente lo llevan a buscar información, a leer información, a procesarla y a volver a realizar nuevas búsquedas. Es un trabajo, fíjense, ya va a 46 sitios web, va navegando la web de la misma manera que lo haríamos nosotros. Esta investigación en profundidad obviamente es muy rica cuando le damos una tarea que tiene que ver con información que está en Internet, ese es un objetivo, o con información que le podemos nosotros suministrar, que después vamos a ver algunos ejemplos de esto. Es decir, no va a inventar datos, no nos va a dar respuestas de su base de conocimiento, ni tampoco puede hacer una investigación en términos de empezar a hacer preguntas a las personas y a partir de esto desarrollar alguna suerte de investigación. O bien podemos hacer esto, pero puede ser bastante más complejo que con esta herramienta que estamos viendo aquí, ¿no? Pero hace este análisis y una vez que navega todos estos sitios, acá tenemos como un poco el trabajo y lo que está haciendo, este no es el resultado, este es el trabajo que está haciendo, empieza a analizar los resultados, a tomar nuevas decisiones para ver si lo que obtuvo o no es adecuado o no en función de lo que le hemos pedido y empieza a trabajar en lo que va a ser el informe final que nos va a presentar. Yo voy a hacer como si fuese un programa de cocina en el cual lo que hago es irme directamente a los resultados y les voy a mostrar lo que fue el resultado de este trabajo. Este trabajo es un trabajo en el cual la IA, insisto, puede estar unos 10 a 15 minutos, dependiendo un poco el eje del trabajo, pero no importa, la podemos dejar ahí trabajando, abrir otras nuevas conversaciones o seguir haciendo nuestro trabajo o encargarle 10 investigaciones diferentes, que es algo que yo hago mucho, empiezo a darle muchas investigaciones diferentes. Fíjense el resultado. El resultado es este documento que ven aquí. Un documento que yo podría luego exportar a un Google Docs y puedo hacer varias cosas. Aquí tengo como un índice de todos los temas que trata este documento. Es un documento que suele extenderse unas 25 o 30 páginas y en donde lo que tenemos es
Anatomía del bestseller, códigos visuales y narrativos en el género romantasy. Insisto, es un ejemplo, ¿eh? Les voy a dar como varias ideas de ejemplos para que ustedes trabajen o utilicen la herramienta, pero es un ejemplo de un caso concreto que puede estar dentro de un proyecto editorial. Ustedes pueden tener que trabajar, por ejemplo, una línea de libros de ensayo, pero quieren ver qué funciona en el romantasy y también puede ser un insight venir por aquí. ¿Y qué tenemos? Introducción al fenómeno del romantasy y su identidad visual, el código visual de Romantasy, un análisis de la portada, la paleta cromática del poder y la pasión, y empieza aquí a decirme, bueno, hay un dominio de los tonos oscuros, el rol estratégico del metal, la tipografía entre épica clásica y gesto romántico, tenemos símbolos de conflicto, realeza y magia, la arquitectura de los títulos, fíjense que empieza a analizar cómo es la estructura del título y en qué momentos tenemos una estructura con un decon, por ejemplo, alas de sangre, alas de hierro, o tenemos una estructura de títulos de una sola palabra, powerless, tenemos una estructura con un adjetivo calificativo, el príncipe cruel, empieza a encontrar ciertos denominadores comunes en la forma en la cual se presentan los títulos de estos libros, y aquí me hace una tabla comparativa con los 20 libros, fíjense, 20 libros en donde encontramos cada uno de estos elementos, qué paleta de colores, qué tipo de tipografía se utilizaba, qué tipo de elementos gráficos, qué tipo de fórmula se utilizó en el título. Y tengo al final una serie de conclusiones. 20 o 30 páginas de un documento en donde la IA ha hecho una investigación en profundidad sobre el tópico que yo le he pedido y me ha volcado todo y me ha condensado todo en un documento. Supongamos que ni siquiera tengo ganas de leer este documento o me gustaría verlo y acceder a este documento de otra manera. Bueno, aquí arriba, dentro del Deep Research, tengo la posibilidad de alguna forma transformar esta información, que es otra gran idea que quiero compartirles con ustedes. La IA tiene la capacidad de transformar el contenido de muchas maneras muy distintas y vamos a ver muchos ejemplos hoy. Puedo transformar esta información en lo que puede ser una página web, lo que puede ser una infografía, lo que puede ser un resumen en formato audio y vamos a ver varios ejemplos más que están incluso por fuera de las posibilidades que nos da esta herramienta puntual. Pero vamos a ver lo que es, por ejemplo, quiero venirme aquí y mostrarles el ejemplo. Vamos a ver si lo tengo listo y si no se lo voy a pedir que me lo haga. El ejemplo del sitio web. Le voy a dar aquí que me lo genere. Y les voy a mostrar el ejemplo del audio mientras, que lo tengo por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Bienvenida o bienvenido a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un fenómeno, ¿no? El romantasy. Uf, sí, Esa mezcla de fantasía épica, romance, que está, vamos, por todas partes. Pensemos en Alas de Sangre de Rebeca Yarros, por ejemplo. claro, Impulsado muchísimo por #BookTok, además. exacto. Es que tiene una fuerza comercial tremenda. Representa una parte enorme de... Vamos a ver ejemplos largos y tendidos de esto, pero fíjense que lo que hace la IA es, repito, le pedí que haga una investigación sobre un tópico, los 20 libros más vendidos y que analice las portadas. La IA fue a buscar esos 20 libros, fue a ver las portadas, analizó información además que hay alrededor de estos libros visitando videos en YouTube, los sitios web de las editoriales, compuso todo un texto y ese texto ahora le pido que lo transforme en un audio de 6 minutos que puedo escucharlo y que tiene como una suerte de producto podcast en donde puedo ir escuchando y viendo de qué va, o puedo pedirle que me elabore una infografía visual en la cual puedo tener todos estos elementos y puedo ver, por ejemplo, qué tipografía predomina en los libros, qué tipos de símbolos son los que están más presentes, cuál es la anatomía habitual de un título. Fíjense el producto que me ha desarrollado, y esto solamente en cuestión de minutos y con algunos clics. Sebastián Bermúdez, que me preguntas, ¿cómo se puede asegurar que no está alucinando o inventando información? Vamos a hacer un buen apartado sobre el tema de la alucinación de los modelos. A ver, surge ChatGPT en noviembre 2022 y era un modelo que alucinaba mucho. Y lo sabemos y casi fue burla en medios de comunicación por las barbaridades que decía constantemente, ¿no? Por las equivocaciones y errores que decía constantemente. A partir de que los modelos han ido evolucionando desde lo que era la versión 3 de GPT, ahora estoy hablando específicamente de GPT, aunque estemos en el contexto de Gemini, a lo que es la versión 5 actual, en cada salto de tecnología se redujo el nivel de alucinación en por lo menos un 70-80%.
¿Son absolutamente fiables los modelos de inteligencia artificial? No, igual que no somos los seres humanos. O sea, en este punto le cabe la misma lógica que a un ser humano al cual le pedimos algún tipo de trabajo similar. Es el mismo tipo de posible error o problema. Las IAs pueden en su camino inventarse algún dato y el asunto es que lo hacen de una manera tan creíble, tan verosímil que pueden colar fácilmente. Este es un riesgo, y es un riesgo, y es un riesgo que nos hace valiosos en algún punto también, ¿no? Saber que en algún punto siempre vamos a tener que un ojo humano, siempre se va a requerir, o por lo menos durante un buen tiempo, para validar que aquello que se ha presentado es real. Bajo esta lógica de investigación en profundidad, y por lo menos bajo mi experiencia, los niveles de alucinaciones son mínimos, ínfimos y casi inexistentes. ¿Por qué? Porque hay todo un proceso, después vamos a ver, hay una lógica que se denomina la lógica de razonamiento de los modelos, en donde el propio modelo va interrogándose a sí mismo sobre los caminos que ha tomado para llegar a la información, va tratando de consultar varias fuentes de información diferentes y va tratando de consolidar datos y ver en dónde hay incoherencias de una manera muy parecida a como lo harían los modelos humanos. Con lo cual, el nivel de alucinación, por lo menos en esta herramienta que les estoy mostrando, es bastante mínimo. Entre formular las órdenes por escrito o por... Buenísima pregunta, Fernando. Buenísima pregunta, Fernando. Me preguntás qué diferencia hay entre formular las órdenes por escrito o formularlas con micrófono. Yo soy muy partidario, y esto de verdad es un uso reciente que le estoy dando a la herramienta, soy muy partidario de usar el micrófono. ¿Y por qué? Sobre todo por usar las aplicaciones móviles y demás. Vamos a ver en este curso, sin dudas, cómo hacer un buen prompt, cómo hacer una buena solicitud a la inteligencia artificial. Pero más que estar escribiéndole, a mí me resulta muy cómodo hablarle. Ojo, no es lo mismo hablarle con el micrófono, transcribir lo que le estamos pidiendo y seguir trabajando en el modelo textual, que abrir la faceta de conversación en la cual hablamos de tú a tú con la inteligencia artificial. En ese modelo, para mi gusto, hay como algunos aspectos positivos, pero en general los resultados terminan dejando un poco más que desear. Vamos a obtener resultados mucho mejores cuando trabajamos sobre el modelo textual, pero insisto, es mucho más cómodo, es mucho más ágil, es mucho más dinámico abrir el micrófono, desplantearle a la IA qué es lo que queremos hacer y que la IA nos dé una respuesta. Voy a seguir avanzando, voy a ir siguiendo las preguntas, no se preocupen que no vamos a dejar ninguna sin responder, pero quiero mostrarles más ejemplos porque esto es apenas lo primero, esto es apenas lo primero. ¿Para qué podemos utilizar Deep Research? Bueno, imagínense que tienen que, no sé, conocer qué herramientas pueden utilizar para establecer videoconferencias con, no sé, internas o externas. Bueno, la IA puede salir y hacer una muy buena comparativa de todas las herramientas que hay en el mercado, buscar las reseñas que hay de los usuarios, buscar las comparativas en precios. Necesitan entender cómo funciona el crowdfunding y necesitan una explicación clara y simple de cómo funciona el crowdfunding y cómo se aplica en el ámbito del mundo del libro. Necesitan hacer un estudio de mercado sobre proveedores, imprentas y distribuidores en un país determinado. Bueno, estos serían como los casos incluso más obvios, ¿no? Pero les voy a dar un ejemplo que también creo yo que es muy interesante, que es el siguiente. Aquí ya está como el resultado final. Lo voy a cerrar y les voy a mostrar aquí el resultado. Lo que yo le pedí aquí a la IA es lo siguiente. Le dije, identifica 5 libros dormidos, entre comillas. ¿Qué significan libros dormidos? Bueno, libros que hayan sido publicados en español en los últimos 2 años y con ciertos criterios muy concretos. Estos criterios ustedes pueden cambiarlos a gusto, pero estos criterios yo le dije, quiero que tengan 4.2 estrellas o más en Goodreads, que saben que es una red social de lectura muy potente, que tengan menos de 5.000 reseñas y que hayan sido publicados por editoriales independientes o de un tamaño medio. Es decir, este es el criterio de selección de libros que hayan sido publicados en 2 años y que tengan estos criterios. Para cada libro quiero que me proporciones un gancho de venta al estilo de, si te gustó la canción de Aquiles, este va a ser tu próximo vicio, un perfil del cliente de este libro y 3 bestsellers actuales con los que se podría asociar una venta cruzada con este libro. ¿Cuál sería la idea de esto? Bueno, tal vez la idea es descubrir ciertas perlas por las cuales podemos adquirir derechos, por ejemplo, o si somos un distribuidor o una librería, adquirir esos libros y distribuirlos.
Bueno, en definitiva, podemos pedirle esto mismo con muchos parámetros diferentes. Podría decirle que haga una selección de libros escritos en polaco y que me busque aquellos libros que tienen pocas reseñas, que hayan sido publicados por editoriales medianas o independientes, que tengan buena calificación, que tengan buen volumen de comentarios, y me haga un análisis y una presentación de un informe. Y el informe tiene esta forma. En este informe me dice, por ejemplo, bueno, hace una primera definición de qué tipo de libros ha obtenido, pero me empieza a detallar. Bueno, el primer libro es Ficción histórica monumental, La península de las casas vacías, de David Uclés, de la editorial Ciruela. Me dice, tiene 4.2 estrellas a partir de 4.189 valoraciones. Además me trae aquí varios de los premios. Algo que no les dije es que para cada dato me trae la fuente de información y debajo, además, van a encontrar todas las fuentes consultadas e incluso fuentes que han sido consultadas, pero que por algún motivo la inteligencia artificial decidió no incluir en el informe. Sigo por aquí. ¿Cuál es el gancho de venta? ¿Cuál es el perfil del cliente? ¿Y cuál es la estrategia de venta cruzada? ¿Cuáles serían 3 libros bestsellers que podrían tener una relación con este libro? Y así me clasifica y me trae 5 perlas, 5 libros, por los cuales yo podría apelar a hacer una coedición, una compra de derechos, una traducción o lo que fuera. Voy con otro ejemplo. Supongamos que queremos analizar un mercado como podría ser el de México. Bueno, en este mercado le pido que analice cómo está el negocio de México hoy y la IA, ¿qué es lo que hace? Empieza a relevar los medios de comunicación, las fuentes oficiales, los gremios, las agrupaciones, consulta, valida toda la información. Obviamente no inventa datos en este punto, digo, en el sentido de que si yo le pido que me diga cuál es el estado del mercado del libro en Paraguay y esa información no está en internet, no la va a poder inventar. Me va a traer algunos datos de lo que encuentra en medios de comunicación, pero poca cosa más. En México sí tenemos el informe de la CANIEM y hay muchos informes al respecto. Bueno, nuevamente me genera este documento extenso y me genera, fíjense aquí, me voy a ir al último ejemplo, la infografía. Mercado del libro en México, una oportunidad en crecimiento, la cantidad de millones de pesos de facturación, la cantidad de ejemplares producidos, los canales de venta principales, el perfil del lector, la no ficción como una categoría relevante del segmento, cómo es la distribución y cómo son los márgenes para el autor y bueno, y aquí el modelo tradicional y el modelo de impresión por demanda. ¿Qué leyes, qué legislación existe? Existe la ley del precio único, existe la ley del IVA cero, bueno, y un epígrafe especial para la Feria de Guadalajara. ¿Se dan cuenta el nivel de información que nos genera, no? Les voy a mostrar un uso más. Vamos a ir por aquí. A ver, quiero mostrarles este ejemplo. No los voy a aburrir solo con esto, no se preocupen, pero creo que es una herramienta muy relevante para que tengan en cuenta. En este caso, no, esperen, vamos a hacer algo primero. Voy a mostrarles este caso primero, que creo que es un caso muy relevante y en donde se ven las capacidades que tiene la IA. Aquí ahora estoy en GPT, ¿sí? Me mudé de ecosistema, me mudé a ChatGPT y lo que hice fue lo siguiente. Le compartí a ChatGPT los datos de una encuesta que están en CSV, los datos en bruto de una encuesta que hemos hecho nosotros mismos sobre la inteligencia artificial, que hemos hecho el año pasado, en donde participaron cerca de 700 o 800 personas respondiendo cuáles eran sus percepciones sobre la inteligencia artificial. Lo que tengo es el CSV en bruto, se los voy a mostrar primero para que vean de qué información estamos hablando. Voy a salir de aquí y voy a compartirles por aquí, a ver si lo tengo aquí a mano, aquí. Es esto, es una gran planilla con todas las columnas, con todas las respuestas, con 700 respuestas, con 20 columnas diferentes. Vuelvo a GPT. Vengo para aquí, vengo para aquí, vengo para aquí. Y lo que le pedí es nada más que me haga un reporte en español con un análisis en profundidad de los principales resultados. Fíjense, ni más ni menos que esto. Un reporte en español con un análisis en profundidad de los principales resultados. Y seleccioné lo que es la herramienta de investigación en profundidad dentro de ChatGPT. Cuando eligen esta función dentro de ChatGPT,
tienen aquí un desplegable que esto es bien específico. En cada herramienta, en cada ecosistema van a encontrar como funciones o posibilidades diferentes. En el caso de ChatGPT encuentran esta posibilidad en donde le pueden decir si quieren o no que busque por Internet para resolver la respuesta o la tarea que le estamos pidiendo. Es decir, si queremos que solamente se base en la información que le estamos brindando o queremos que además busque por Internet. Y fíjense que hasta puede buscar en mis correos, puede buscar en mi calendario, puede buscar en una carpeta que tengamos en Google Drive con bastante más información. O sea, podemos hacer investigaciones en profundidad con la misma lógica, pero basada en planillas de datos, en bases, en textos o en contenido que tengamos propio. Vamos a hacer un apartado, mañana vamos a hablar un poco del tema de la privacidad y la seguridad del contenido que le estamos compartiendo a la IA. Por ahora, hagamos un ojos ciegos y avancemos, después lo vamos a tratar. Pero en principio yo aquí le estoy compartiendo esta planilla. Y el resultado fue este. Me hizo un análisis de la encuesta sobre IA en la industria del libro. Un trabajo que le demandó 20 minutos, que fíjense que consultó una única fuente, que es la que yo le compartí, y empieza a darme primero un desgrane sobre cómo está compuesta esta base de datos, qué tipo de respuestas se dieron, cuál es el perfil de los encuestados, pero voy a avanzar un poquito más para ver un poco los resultados. Aquí empiezan beneficios potenciales de la IA según los profesionales, optimizar procesos y costos, automatizar tareas de administración y gestión, optimizar campañas de marketing y publicidad. O sea, me hace un análisis cualitativo de la información dura que le compartí. Me hace una tabla, fíjense esta tabla, la armó por cuenta propia, en donde tenemos quienes no plantean usar la IA, quienes la plantean usar y quienes ya la usan de acuerdo a cada rol dentro de un equipo editorial. Voy a avanzar por aquí. Principales preocupaciones o riesgos asociados a la IA. Es decir, tengo todo el análisis de la encuesta que hemos elaborado. Están incluso algunas frases como más destacadas que han salido del informe. Y quiero mostrarles lo siguiente. Yo tengo este primer texto producido por la IA, pero me puedo ir a otra herramienta que se llama Gamma. Se las voy a ir compartiendo por aquí por el chat, por si quieren irlas mirando y demás. Pero no se preocupen que la minuta que va a acompañar a esta sesión va a tener todos los enlaces de todo lo que estamos viendo y van a tener los prompts también que les voy compartiendo como ejemplos. Me voy a esta herramienta que se llama Gamma, que Gamma es una suerte de PowerPoint con inteligencia artificial. Fíjense lo que va a hacer. Estoy dentro de Gamma, tengo un campo en donde puedo volcar la información, que fue lo que hice, le copié y le pegué el mismo texto que acaban de ver que me hizo ChatGPT. Me da como algunos parámetros sobre cómo quiero que sea esta presentación, si quiero que sea una presentación con textos muy reducidos o quiero que sea una presentación con textos muy largos, en qué idioma quiero que sea la presentación. Me da como algunas suertes de plantillas, pero plantillas que definen un poco tipografías, colores y demás. Me dice si lo que quiero es ilustrar la presentación con imágenes de la web o con imágenes con inteligencia artificial, o quiero yo seleccionar las imágenes. Bueno, aquí me dice un poco incluso qué estilo de imagen me gustaría ver. Y qué formato quiero que tenga la presentación, ¿no? Si quiero que sea un formato tradicional, vertical, bueno, me da como distintos formatos de salud. Lo voy a dejar como en el típico PowerPoint que solemos ver. Y voy a tocar el botón generar y aquí van a ver la magia. Aquí van a ver la magia que estoy probándola aquí con el modelo gratuito de Gamma que me deja generar 10 placas de presentación. ¿Qué es lo que hace Gamma? No es que me va a armar un PowerPoint y ya. Analiza la información que le volqué copiándole y pegándole el texto. Perdonen, aquí estaba con el ejemplo del Romantasy, no era con el ejemplo de la encuesta, lo podría hacer con la encuesta también. Y me elabora una presentación visual con mucho criterio, destacando cuáles son los elementos más importantes que hubo en el informe anterior. Díganme si esto no es de verdad muy, muy impresionante. O sea, partimos de una investigación hecha por una inteligencia artificial en base a una consigna y ese texto en bruto lo paso aquí a esta herramienta y esta herramienta tiene la capacidad de desguazar ese contenido y armar 10 placas de una presentación en donde se visualizan cuáles son los elementos claves. Mientras está escribiéndola, va generando ilustraciones. Ahora después vamos a ver las ilustraciones. Me va a dejar moverme más tranquilo cuando termine. Pero vamos a ir viendo cuál es la manera en la cual representa gráficamente el contenido. Voy a ver las dudas que me han ido dejando porque sé que hay muchas.
¿Esto lo generaste con Gemini Pago, Mónica? Sí, habías preguntado por ahí. Sí. Mañana vamos a entrar en terreno de los precios en los planes y qué les recomiendo yo. Pero sí, en general las funciones de Deep Research están disponibles o en el modelo pago o vamos a obtener mejores resultados. Cuando lo vean que es gratuito, probablemente sea un gratuito más limitado que el resultado que obtengamos aquí. Simplemente como para darles a título de opinión, entre las herramientas que tienen esta posibilidad, Gemini es la que hace la investigación más exhaustiva, probablemente porque tiene por detrás el motor de búsqueda de Google y mucho de la conexión con lo que es el sistema de blogs y el sistema de YouTube y todo lo que significa el ecosistema Google. Entonces, lo que hace es una investigación mucho más exhaustiva. En ocasiones investiga 200 o 300 páginas web. GPT es bastante más acotado en lo que investiga, en el volumen de contenidos que revisa y que analiza, pero a mi entender el resultado final suele ser bastante más interesante el de GPT, suele ser como bastante más criterioso en qué información incluye, cómo la incluye, cómo condensa, cómo formula ese texto. A mí me suelen gustar más los informes. Bueno, ahí Macri se estabas preguntando un poco la comparativa, que te gustaba un poco más en general GPT, lo vamos a ver mucho. Vamos a ver, seguramente te responda a esto que me preguntabas un poco también de si ocurre una peor respuesta en el modelo gratuito que en el pago. Esto lo vamos a ir viendo entre hoy y mañana. La respuesta se va a dar sola y si no me decís, pero yo creo que se va a dar sola. Paula, estoy haciendo la práctica en Gemini y mientras lo explicás y tengo una duda. El análisis original es en inglés y luego lo traduce, ¿verdad? Bueno, sí, a ver, en algún punto la IA interactúa con el idioma con el cual ustedes hablen. No importa que la fuente de información esté en chino o en japonés. El informe me lo va a dar a mí en español. Así que sí, si a eso te referís, es eso. ¿Eh? Magalí, ¿se puede pedir que cite las fuentes para disminuir las aceleraciones? Bueno, sí, pero en lo que es Deep Research, investigación en profundidad, solo cita las fuentes. No va a generar contenido propio, lo va a generar siempre a partir de fuentes. Lo que podría ser, lo que podríamos considerar una alucinación, es que lea una información y de esa información que dice que, por ejemplo, el mercado del libro en México es de 80 millones, bueno, en el texto termine volcando 90, a pesar de que lo cite y demás, por algún desfase que tenga en el medio. Esto podría ocurrir, es muy raro, pero podría ocurrir. A pesar de que lo tuyo es el voceo. Tampoco importa eso, Fernando. No, a ver, yo podría pedirle a la IA que me escriba el texto para Latinoamérica o conservando que sea más formal. Digo, esto podría ser parte de mi instrucción inicial. Si no, en principio va a hablar y se va a referir de una manera que a mí me resulte cómoda. No hace falta, buena pregunta Magalí, si tenemos mejores resultados o peores resultados en inglés. No hace falta aquí que escriban en inglés. Pueden escribir en español perfectamente y los resultados van a ser igual de buenos. Con lo cual, en este caso no. Para el tema de generación de imágenes y en algunas herramientas en particular, a veces conviene referirse a los modelos usando términos en inglés, pero en todo lo que estamos viendo aquí lo pueden hacer en español perfectamente. No van a obtener mejores resultados si lo hacen en un idioma u otro. Problemas de derecho, buenísimo planteo, Paula. Me lo guardo y lo vamos a ver en estos 5 encuentros seguros. Si puedo usar este contenido de una u otra forma, me lo guardo. Lo vamos a ver. Van a tener la grabación, sin dudas, Luis. Esto va a estar ni bien terminemos el encuentro. Minutitos después del encuentro ya lo van a tener disponible. Fíjense, la IA analizó la anatomía de un bestseller, códigos visuales y narrativos en el género romantasy, el fenómeno romantasy, 80% de ventas en Amazon, el alcance global, el ecosistema del marketing, la viralización en TikTok, la decisión de compra, la amplificación algorítmica, la replicación editorial, la paleta de colores. Hay tonos oscuros, acentos metálicos, puntos focales, la tipografía, bueno, hay serif, hay script romántica, qué jerarquía visuales hay, qué elementos tenemos, armas, criaturas, elementos mágicos, realeza. Esto es una suerte de PowerPoint que puedo editar, ajustar, personalizar como a mí se me ocurra. Puedo trabajar mucho con esto. Vamos a salirnos unos minutitos nomás de lo que es Deep Research para irnos a otra herramienta que para mí casi que es la herramienta número 1
de la inteligencia artificial, y no me refiero a ChatGPT. Fíjense, no me refiero a ChatGPT. Me refiero a Notebook LM. Probablemente muchos de ustedes la conozcan. La vamos a ver incluso con sus funciones y sus usos más actuales. Se las comparto por aquí, para quienes no la conocen. Es un producto de Google que utiliza la inteligencia artificial de Google, que es Gemini, de base, de motor de uso. Es una plataforma gratuita, simplemente tienen que registrarse con una cuenta de Gmail y ya. Tiene un plan pago, pero la verdad que no tiene gran sentido. El modelo gratuito es muy generoso y para que lo agoten tendrían que ser un uso muy exhaustivo. No tiene mucho sentido el modelo pago. Suele venir igual asociado al plan pago de Gemini como para expandirse, pero con el plan gratuito lo tienen de sobra. Y básicamente es una IA en la cual ustedes pueden crear lo que se denominan cuadernos, de ahí viene el término notebook, crear cuadernos y subir fuentes de información. Estas fuentes de información pueden ser PDFs, pueden ser textos en bruto, pueden ser enlaces de Internet, pueden ser enlaces de YouTube. Hay muchos formatos de información que pueden subir hasta 30 fuentes de información diferentes y trabajar sobre esas fuentes de información. Una de las cosas más interesantes de Notebook LM es que no trabaja ni con su base de conocimiento ni va a hacer búsquedas en Internet. Todas las respuestas, todo lo que genera, todo lo que desarrolla, sale del propio contenido que ustedes le dan, ni más ni menos que de eso. Y esto es extremadamente valioso. Vamos a ver algunos ejemplos para que tengan una idea de qué usos o qué casos de uso pueden tener con esta herramienta. Tengo aquí subido Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Van a ver que voy a cuidarme mucho y voy a subir contenido que es de dominio público. Aquí realmente cualquier persona podría subir contenido o aún tenga copyright, y este es un poco uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial, no solamente lo que hacen las empresas por detrás, sino lo que hacen los usuarios con la herramienta. Yo aquí estoy usando Crimen y Castigo, y lo que le pedí es que me desarrolle un informe de lectura. ¿Cómo es que se lo pedí? Bueno, aquí al costado tienen una suerte de botonera, que es una botonera muy interesante, que se ha ido expandiendo, que casi les diría que cada semana o cada 2 semanas tiene alguna funcionalidad nueva y que nos permite transformar el texto en otras cosas o transformar la información que le damos en otra cosa. Vamos a ver muchos ejemplos para que lo entiendan bien. Tenemos Crimen y Castigo, el texto completo, un PDF completo, podría estar en el idioma que fuera, y a partir de usar una función puntual, que es esta de aquí, que se llama informes, yo vengo aquí, informes, la IA primero que detecta de qué va el texto o la información que le estoy compartiendo y me empieza a sugerir informes posibles que podría trabajar. Por ejemplo, podría hacer un análisis literario, podría hacer una estrategia de marketing, podría resumir la trama, podría elaborar el perfil de los personajes. O sea, se dan cuenta que entendió qué contenido le di. O puedo ir aquí a hacer nuestra propia creación, pedirle en qué idioma quiero que nos genere aquello que le voy a solicitar. Y aquí está un poco lo que me preguntaban antes, ¿no? Podría decirle que lo genere en euskera, podría pedirle que lo genere en alemán o en lo que fuera. Y aquí en el texto pedirle qué es lo que a mí me gustaría ver que desarrolle a partir del contenido que le di. Y fíjense lo que hice. Lo que hice fue pedirle que me haga un informe de lectura. Este informe de lectura, a ver si lo podemos agrandar más, si no me lo podría llevar incluso a... Mira, voy a copiarlo, aquí tiene un botoncito de copiar, voy a abrir un Google Docs nuevo y lo voy a pegar. Y aquí tengo el documento, es un documento que tiene 7 páginas, que es un informe de lectura sobre el crimen y castigo, que digo, sé que aquí no vamos a estar descubriendo nada nuevo, pero es muy interesante que ustedes sepan que existe esta herramienta y sobre la cual pueden evaluar manuscritos, textos, con el objetivo que ustedes quieran. Esto se basa en un pedido puntual que yo le hice a la herramienta. Y en donde me da una ficha técnica del manuscrito. Es muy curioso que hace una lectura como si fuese un texto novedoso. Hace un resumen argumental o conceptual de la historia. Hace una valoración global del texto, el grado de madurez del texto, la originalidad, la coherencia, el potencial literario. En síntesis, nos encontramos ante una obra extraordinaria con la solidez y una solidez y un profundo calado psicológico con un potencial incuestionable para convertirse en un clásico de la literatura universal. Se dio cuenta rápidamente que estamos hablando de un texto que tiene muchas posibilidades. Me gustaría saber si alguien rechazó esta obra. Si hubiese tenido Notebook LM, probablemente no lo hubiese rechazado en su momento. Me hace un análisis crítico mucho más detallado del texto.
Me dice cuáles son las fortalezas que tiene, la profundidad psicológica del protagonista, la voz autoral inconfundible, la relevancia temática temporal. ¿Cuáles son las debilidades? Fíjense que se anima a señalar cuestionamientos en el texto, ¿no? Ajustes de fondo, ajustes de superficie, una densidad filosófica, contextos comparables. Me da una recomendación, si es publicable o no es publicable, en definitiva es lo que esperamos de un informe de lectura, y una conclusión ejecutiva, en donde nos dice: Crimen y Castigo no es solo un manuscrito publicable, sino una obra maestra de la novela psicológica con el potencial de convertirse en un clásico de la literatura universal. Entonces, puedo transformar cualquier información, videos en YouTube, muchos enlaces, documentos, en otro tipo de información. Pero vamos a ir un pasito más allá. Vuelvo aquí, a Crimen y Castigo, y les decía, aquí al costado tienen una botonera. Esta botonera me permite transformar la fuente de información que yo le di en informes, como lo que vimos recién, en audio o en video. ¿Qué es lo que hice yo? Le pedí a la inteligencia artificial que me generara un video de venta de este contenido. Es decir, un video que podríamos utilizar para los libreros o para la fuerza comercial que tengamos o para quienes van a visitar a la librería, para contarle por qué este libro merece ser la pena de ser promocionado, de contado, o darle argumentos a un librero para que lo pueda tentar a un potencial lector. Lo único que hice fue darle al botón de generar el video, le solicité que me genere el video, 2 líneas muy concretas de: quiero que adoptes el rol de un comercial que lee este libro y que tiene que tratar de convencer a el canal de que adquiera la obra y que la promocione. No mucho más que esto. Esperé unos 5 minutos, demora un tiempito en hacer el producto, pero el resultado final es este. A ver, ¿cómo consigues que una obra maestra de la literatura se convierta en un superventas hoy en día? Pues mira, no es magia, es pura estrategia. Hoy vamos a desglosar la fórmula, el método profesional para lograrlo, y lo vamos a hacer con una de las novelas más complejas y, la verdad, más fascinantes que se han escrito. La pregunta es un auténtico rompecabezas para cualquier editor o librero, ¿verdad? ¿Cómo haces que una novela de hace más de un siglo compita con los bombazos que llenan las librerías ahora mismo? Bueno, pues hay una fórmula, y la vamos a ver paso a paso. Para resolverlo, vamos a seguir el mismo proceso de 5 pasos que usan los profesionales del sector. Empezamos con el análisis a fondo de la obra y terminamos con el discurso de venta. Y nuestro conejillo de Indias va a ser nada menos que Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Lo primero es lo primero, el diagnóstico. Hay que ir mucho más allá de la sinopsis y hacerse la pregunta clave. ¿Cuál es el verdadero corazón de esta historia? ¿De qué va esto en realidad? En el centro de Crimen y Castigo no hay solo un asesinato, no. Hay una idea filosófica muy peligrosa. Esta es la teoría que consume a su protagonista, Raskolnikov, y que es el motor de toda la novela. La creencia de que algunas personas, las extraordinarias, tienen derecho a eliminar obstáculos, incluso si esos obstáculos son otras personas, por un bien mayor. ¿Se dan cuenta lo que ha pasado aquí, no? Espero que lo hayan podido seguir y escuchar. La IA leyó el libro de Dostoyevsky, perdón, que le compartí, la versión que yo le compartí, y bajo una solicitud que le pedí de unas 2 líneas en la cual le dije: quiero que te centres en los argumentos de venta para convencer al canal, desarrolló un video que tiene unos 5 o 6 minutos. Este video tiene placas, con textos, con presentaciones, con una síntesis de los puntos claves y un audio que es increíblemente humano, que luego de escuchar muchos videos tal vez encuentran algo ahí de, bueno, esto es una IA, obviamente puede pasar un poco esto, pero es increíblemente humano. Y lo elabora en pocos minutos. Tiene la capacidad de analizar, de sintetizar, de producir el video y producir el audio en pocos minutos. Ustedes podrían utilizar este video perfectamente, podrían usarlo para después adaptar y generar una presentación que ustedes quieran, pero ganar un poco de tiempo en el análisis y en pensar ideas nuevas. Piensen las capacidades que tiene esto por detrás. Vamos a ver varios ejemplos que están relacionados, pero piensen las capacidades que tienen por detrás. Magali, ¿me gusta más Perplexity o Cloud? Bueno, vamos a hablar del tema. Vamos a hablar después de Perplexity también, sobre todo de lo que es el nuevo navegador que tiene Perplexity, que es muy, muy interesante. ¿Nos puedes pasar los prompts? Sí, van a tener todos los prompts, Paula, no se preocupen. Macris, en el pedido de esta herramienta solo le pediste que hiciera el informe y a partir de eso la herramienta decide qué aspecto. Sí, efectivamente,
Tiene una capacidad y un criterio muy interesante. Obviamente en el prompt, en la instrucción que ustedes le dan a la herramienta, la pueden conducir, le pueden decir qué tipo de objetivo, quién es el destinatario de este informe, qué es lo que están esperando ver, lo pueden conducir, pero de buenas a primera tiene muy buen criterio para hacer lo que hace. Esto tiene que ver con algo que después vamos a desarrollar un poco más, que es la capacidad que tienen los modelos de razonar y de planificar tareas y de analizar el material con bastante criterio. Mónica, muy buena pregunta, porque me da para contarles algo. Me preguntás si el texto que se sube o el material o la información que le subimos a Notebook queda accesible para cualquiera. No, puede, pero puede. Es decir, ustedes pueden trabajar en cuadernos privados, en cuadernos en donde le comparten información. En principio, Google garantiza que todo lo que le compartimos a partir de esta herramienta queda en términos totalmente privados y seguros. Ya les digo que vamos a tener un apartadito para hablar del tema, pero en principio un poco funciona de esa manera. Pero ustedes podrían hacer un cuaderno público, ustedes podrían compartir este cuaderno. Vengo para aquí. Yo podría venir aquí a compartir, fíjense que tiene un candado, y podría decirle, bueno, a partir de aquí quiero que compartas con cualquier persona a la cual yo le pueda dar este enlace que pueda usarlo. Y no solamente esto, sino que puedo decirle, quiero que compartas todo el cuaderno así tal cual lo ven, o quiero que nada más le des la posibilidad de chatear con este contenido, pero sin ver la información que está por detrás o sin ver cómo está armado. E incluso podemos armar una suerte de placa de bienvenida. Esto, el propio Google ha trabajado en varios cuadernos públicos para que veamos un poco la utilidad de esto, ¿no? Por ejemplo, desarrolló un cuaderno sobre William Shakespeare, en donde está toda la obra de Shakespeare completa, y tenemos la posibilidad de hablar con toda la obra de Shakespeare, y además ha generado muchos subproductos en formato audio, en video y demás para poder interactuar con el modelo. Esto sería algo que ustedes podrían hacer un material complementario de un libro, la posibilidad de chatear o interactuar con un libro, o generar videos, o generar cuestionarios o actividades, y compartir ese cuaderno con los lectores. Esto es algo que es totalmente posible de hacer. O pueden usarlo en forma privada, que es mayormente el uso que yo les voy a estar mostrando. Voy con otro ejemplo para que vean un poquito, y este ejemplo a mí me encanta. Es un ejemplo que les tengo que ser honestos, lo tomé de internet, no es un ejemplo que me haya venido a mí a la mente, pero traté de pensar incluso ejemplos similares y no se me viene nada tan bueno como este ejemplo. ¿Por qué es tan bueno este ejemplo? Bueno, básicamente lo que hice fue lo siguiente. Me tomé, me voy a venir para aquí primero, para que vean esto. Tomé este PDF tiene 400 páginas y es un PDF, voy a avanzar un poquito en las páginas preliminares para irme hasta aquí, es un PDF que lo que tiene es toda la transcripción completa de las conversaciones que tuvo el Apolo 11 cuando viajó a la Luna por primera vez con la base en la Tierra, en donde tenemos 400 páginas de grabación y transcripción técnica de cada una de las personas, de las 3 personas que iban en la nave y todas las personas que operaban desde abajo. Transcripción pura y dura, 400 páginas de texto que es de dominio totalmente público. ¿Qué es lo que hice? Le subí estas 400 páginas de contenido de Notebook LM y le pedí que me elaborara una suerte de memoria, como si fuese escrita por uno de los astronautas. Yo elegí a uno de los astronautas y en base a todas las conversaciones que tuvo este astronauta, que me escriba un relato ficcionado, pero sostenido en la realidad, como si fuese una memoria de viaje de este propio astronauta. Quiero que vean el resultado final. Es un resultado que yo me lo exporté a Google Docs. Me voy a venir para aquí. Que dice así. Con el Saturno ahora en silencio y la Tierra alejándose, llegó mi primer gran momento en el escenario del espacio profundo, la maniobra de transposición y acoplamiento. Debía separar el Columbia de la tapa del cohete, girar los 180 grados y acoplarme al Eagle, que viajaba aún en su adaptador como un nido frágil. Era una operación exacta, sin margen de error. Sin el Eagle no habría alunizaje. Sin un acoplamiento perfecto tampoco habría regreso. Informé a Houston que todo iba bastante bien, pero lo cierto es que sentí el tirón de la imperfección. En el simulador, los movimientos respondían como un violín. Aquí, en cambio, hubo un instante en que los controles me desobedecieron. Todo esto es una transformación textual
que hace la IA a partir de las transcripciones que ocurrieron reales, que adaptó a lo que podría ser una memoria vívida de aquel momento desde el punto de vista de uno de los personajes. Fíjense lo que es la capacidad de transformación de la información. Es el otro concepto que yo les dije que quería tratar de transmitirles, ¿no? Tenemos una IA que opera, que genera tareas, y en estas tareas está la capacidad de buscar por internet o de analizar un documento y devolvernos un informe, pero además de transformar textos a textos, videos a textos, textos a videos o lo que querramos, ¿no? Yo además, adicionalmente, le pedí que me generara una versión en video. Estábamos ahí, en la órbita terrestre, donde todo era una calma total, una perfección mecánica. Era la última pausa, el último respiro, justo antes de que la historia nos llevara de viaje a la Luna. Para entender de verdad lo que fue llegar a la Luna, hay que meterse en la piel del piloto del módulo de comando, la persona que viajó hasta allá, pero se quedó sola, en órbita, un guardián solitario. Su papel era tan crucial como el de los que pisaron la superficie. Hoy vamos a revivir la crónica de esa vigilia. El primer gran acto en solitario de la misión, una danza delicada. Bien, ¿se dan cuenta lo que es capaz de hacer la inteligencia artificial? Quiero ver que no se me escape ninguna duda de las que me están volcando por ahí. ¿Podría subir un manuscrito inédito o la IA lo usaría como información para después sugerirlo? Vamos a hablar específicamente del tema, no se preocupen que eso me lo guardo y lo vamos a ver. Así que quédate tranquilo, Paula, que lo vamos a ver. ¿Cuáles fueron los pasos para transformar esta información dura para convertirla en una memoria en primera persona? Te juro que no es mucho más que seleccionar. Bueno, yo aquí les estoy mostrando, tengo una o dos fuentes, pero tengo algunos ejemplos que después vamos a ver, en donde tengo, por ejemplo, aquí muchos videos de YouTube, puedo tener muchas fuentes. Entonces, lo primero sería elegir si quiero trabajar sobre todas las fuentes o solo sobre alguna. Podría decirle, solo quiero que tomes esta de todas las que te he subido. Con el botón añadir, ustedes arrastran las fuentes que quieran. Pueden ser los documentos que ustedes tengan en sus propios dispositivos, pueden ser enlaces de sitios web, enlaces de YouTube, pueden copiar y pegar texto, pueden vincular esto con una carpeta de Google Drive y subir fuentes. Incluso tiene aquí una función de descubrir fuentes en base a un tema en particular que ustedes quieran trabajar. Y una vez que tarda 30 segundos en analizar la información, no mucho más que esto, vienen aquí a informes. Aquí, como les decía antes, tienen la posibilidad de ver cuáles son los informes que me sugiere la IA, que van a tener que ver específicamente con el material que yo les estoy compartiendo, o puedo aquí ir a hacer nuestra propia creación. En nuestra propia creación elijo cuál es el idioma que me gustaría trabajar, puede ser el español más neutro, latinoamericano o el que fuera, y en el prompt, la indicación, le digo qué es lo que quiero que ocurra. Y aquí le puedo decir, redacta una historia como si fuera una memoria desde el punto de vista de, no me acuerdo bien qué personaje había elegido, cuál de los tres pilotos, y le di como algunos, en este prompt, le di como algunos giros estilísticos que quería que ocurrieran. Después les voy a mostrar cómo está mejor construido el prompt, pero son 2-3 líneas, es una tontería. Generar, y la IA se pone a trabajar y en unos 2-3 minutos hace el producto. Lo mismo en el caso de los videos. Algo importante, que pueden generar la cantidad de informes que quieran y la cantidad de videos o audios que quieran. Se van generando uno abajo del otro. Y en el caso de los videos, esto es una novedad absoluta de la semana pasada. Yo vengo aquí, puedo pedirle que el video sea breve o sea más extenso. Nuevamente puedo hacer hincapié en el idioma que quiera. Y puedo pedirle que genere imágenes con inteligencia artificial usando el modelo de generación de imágenes de Google con un estilo puntual. Me da la opción de que sea un formato de pizarra, un formato acuarela, un formato papiroplexia. Ahora vamos a ver algunos casos de cada uno. Pero tiene la posibilidad de que yo le diga un cierto estilo gráfico y a partir de ahí genere la presentación. Esto es muy nuevo. Es muy lógico que en poquito tiempo más yo pueda incluso indicarle un estilo y a partir de esto, pero las imágenes las genera la propia IA acompañando el texto que corresponde, ¿no? Y aquí de nuevo le doy un poco la indicación de qué es lo que me gustaría que suceda en este video. Quiero ver este ejemplo que no me acuerdo si era... No, este ejemplo no valía mucho la pena.
voy a mostrarles otro ejemplo, que es este de aquí. Este de aquí. En este de aquí yo le pegué un texto que lo elaboré a partir de un informe, de un informe en profundidad, de un deep research, un informe sobre las abejas, pero como un texto muy educativo, como un texto pensado que podría estar perfectamente en un libro escolar o en una pequeña obra de literatura que hable sobre cómo trabajan las abejas y qué también nos hacen al mundo. A partir de este texto que ya está pensado para ese público, le pedí que me generara, que la propia IA adopte el rol de una cuentacuentos y me generara esto. Hola a todos. Shh, acérquense. Hoy vamos a empezar un viaje increíble. Nos vamos a hacer chiquititos, pero muy, muy chiquititos, para poder entrar a un mundo secreto. Un mundo lleno de zumbidos, de tesoros dorados y de unas heroínas diminutas que, sin que lo sepamos, cuidan de todo nuestro planeta. Es un secreto que muy pocos conocen, ¿eh? Una historia fascinante sobre unas trabajadoras que nunca descansan y que son las encargadas de pintar nuestro mundo de colores y de llenar nuestra mesa de sabores deliciosos. Se dan cuenta, ¿no? Lo que es capaz de hacer. Yo sé que no es perfecto, yo sé que lo que les mostré antes tampoco es una obra literaria maravillosa, pero estamos hablando de algo que evoluciona semana a semana. Hay un concepto que es muy importante que yo suelo tratar de transmitir, que tiene que ver con que la transformación que estamos atravesando hoy tiene que ver o está vinculada con que las máquinas aprenden. Ese es el gran eslabón que se ha roto pocos años atrás. Las máquinas aprenden y como aprenden, evolucionan y como evolucionan van superando sus propios límites. No estamos hablando de herramientas que han sido programadas para hacer esto. Estamos hablando de una IA que se da cuenta de lo que hace, puede evaluar lo que hace, puede aprender a mejorarlo, puede entender qué está haciendo bien y qué está haciendo mal y puede a partir de ahí generar nuevos contenidos. Se los doy con un ejemplo para que lo puedan visualizar, que es como bastante concreto y evidente, que tiene que ver con lo que es generación de imágenes. La IA genera imágenes, pero también tiene una capacidad de visión asombrosa que ahora la vamos a ver en unos instantes más. Esta capacidad de visión se complementa con la capacidad de generación de imágenes. Es decir, puede generar una imagen, puede verla, puede evaluar si esa imagen corresponde o es correcta y puede ver de qué manera produce una mejor imagen. Y a partir de ahí aprender a generar mejores imágenes que respondan mejor con aquello que ve. Hay como una suerte de bucle en el cual las máquinas cobran cierta autonomía en su desarrollo y en su evolución. Y esto es lo más importante de todo. Proliferan las mayúsculas iniciales, decía Fernando, y hasta enunciados que lo parecen, lo que en español resulta incorrecto o por lo menos repelente. ¿Es una obsesión de la IA o un calco inevitable del inglés o podría remediarse eso? Podría remediarse. Aquí hay mucho del trabajo propio que cada uno de ustedes le hagan en cuanto a las indicaciones, el prompt y cómo lo trabajan. Después hay una cuestión de qué tan buenos son cada modelo de inteligencia artificial para qué tarea. En lo personal, y después lo vamos a ver también, Cloud, que para quienes no lo conocen y les suene como algo muy ajeno, se los dejo por aquí, es un modelo que literariamente y en términos creativos es mucho mejor. Es mucho mejor. Vamos a de buenas a primeras, a ver algo mucho más humano que lo que podemos notar en estas herramientas. Pero traten, y esto es un pedido personal muy concreto, traten de no hacer hincapié o no señalar o no quedarse con las fallas, con los problemas, con los errores que tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque el grado de evolución y el grado de madurez, y por todo esto que les contaba antes, hace que estas cosas pasen a ser irrisorias en poco tiempo. La IA no era capaz de hacer nada de lo que les estoy mostrando hace no un año atrás, hace 2 o 3 meses atrás. Y dentro de 3 o 4 meses va a ser capaz de hacer cosas que hoy no vemos o no son capaces de hacer. ¿Los videos tienen la marca de NotebookLM? Sí, Esther, estos videos tienen la marca. No serían videos para que ustedes utilicen como material para publicar, ¿no? En este sentido, no. Pero sí es cierto que están basados en tecnología Google. ¿Qué significa esto? Que muchas de estas cosas se podrían hacer usando otras herramientas. Voy para aquí y quiero mostrarles otro ejemplo más. Este ejemplo, se los traigo, es una curiosidad que hice yo, pero para que vean un poco las capacidades del modelo. Lo que hice fue subir como fuente de información a NotebookLM cerca de
6, 9, 15 video entrevistas que están en YouTube a editores independientes de Argentina. Son entrevistas muy coloquiales a editores de pequeñas o medianas editoriales de Argentina. Y estos 15 videos, lo que le pedí a la inteligencia artificial es que me elabore una suerte de video que sintetice cuáles son los puntos de acuerdo y desacuerdos que aparecen en cada una de estas entrevistas. Y tengo este material. ¿Qué pasa por la cabeza de un editor independiente? ¿En qué están todos de acuerdo y dónde chocan las ideas? Hoy vamos a hacer una especie de radiografía para entender los puntos de encuentro y las grandes diferencias que definen este oficio. Y para empezar, esta idea de Damián Tabarovsky es perfecta. Captura la esencia de todo esto, ¿no? Una mezcla de optimismo, un toque de ingenuidad y sobre todo esa necesidad casi visceral de compartir lo que a uno le apasiona. Ese es el verdadero motor. Ahora sí, vamos con el primer gran tema. ¿Cómo se empieza? ¿Cómo nace una editorial? La respuesta, la verdad, es bastante curiosa. Aquí encontramos el primer gran acuerdo. Quiero que más allá del producto, entiendan lo que está pasando aquí. La IA vio los 15 videos, tiene la capacidad de analizar qué conversaciones se dieron en cada uno de estos 15 videos, analiza cuáles son los puntos en desacuerdo y en desacuerdo que surgen de cada una de estas conversaciones, desarrolla un guión de un video, elabora el audio para que suene humano, amable, ligero, y elabora una presentación que acompaña a este audio. Y quiero que entiendan los pasos evolutivos de esto. NotebookLM es un producto que debe tener cerca de un año o poco más de un año, en donde lo primero que nos permitía era conversar con estos contenidos y no mucho más. Luego apareció la posibilidad de generar un producto audio. Luego apareció la posibilidad de generar un producto audio que en ese momento era solamente en inglés, luego en otros idiomas. Luego la posibilidad de personalizar ese audio, es decir, que no genera un audio por defecto, sino que además le pudiese yo dar indicaciones de qué esperaba recibir en ese audio. Luego apareció la versión en video, una versión en video plana en un solo idioma. Luego la versión en video con muchos idiomas. Luego la posibilidad de personalizar la estética. Digo, este es el crecimiento que vamos viendo semana a semana en estas herramientas y que hacen que una herramienta parezca muy pobre cuando era tremendamente poderosa hace 6 meses atrás y que lo que veamos que va a generar este mismo producto dentro de 6 meses sea notablemente superior a lo que vemos hoy. Me voy a ir a otro territorio, a otra herramienta para no seguirlos aburriendo con NotebookLM. Creo que vale mucho la pena que la usen. Es una herramienta muy buena para analizar información propia, para analizar información de terceros y combinada con Deep Research, que sale a buscar información en el exterior o en documentos propios, ahí como una combinación muy, muy potente. Pero voy a volver a ChatGPT. Y voy a volver a ChatGPT para contarles de otra herramienta. Primero me voy a venir aquí. ¿Qué es esto? A ver, y voy a empezar a hacer también como un mapa de uso general de los modelos, ¿no? En cualquiera de los modelos de lenguaje, en cualquiera de las herramientas de inteligencia artificial, ustedes tienen la posibilidad de elegir distintos modelos o distintas capacidades de la inteligencia artificial. Fíjense lo que tenemos aquí cuando despliego el modelo GPT-5. Me voy a ir a Gemini y van a ver algo muy parecido aquí. Aquí tengo 2 modelos. Después vamos a ver bien de qué se trata esto. Y además solemos tener aquí herramientas. Vimos investigación en profundidad, tenemos una herramienta para crear imágenes, tenemos una herramienta para buscar en internet. Bueno, hay como distintas herramientas. Una de las más nuevas y una de las que empieza a darnos un poco de luz de hacia dónde va a ir orientada la inteligencia artificial es lo que se denomina el modo agente. ¿Qué es el modo agente? Es una modalidad que tiene ChatGPT en particular para poder ejecutar una tarea utilizando diferentes herramientas. ¿Cómo ejecuta esta tarea? Bueno, voy a darles un ejemplo muy sencillo. Busca hoteles en Guadalajara que estén cerca de la FIL para los días de la Feria del Libro. No le estoy dando precisiones de los días, le estoy hablando como de una manera bastante coloquial y dando por supuesto de que va a entender todo esto que le estoy pidiendo. Intenta que no superen los 100 por noche. No sé si será posible, pero vamos a intentarlo.
los $100 por noche. ¿Y qué es lo que hace aquí la IA? La IA no sale a buscar por internet. Bueno, me está pidiendo primero validar un poco la tarea. Me reafirma un poco qué es lo que estoy buscando. Pero no es que sale y hace una búsqueda por internet. No es que me da una respuesta en su base de conocimiento, sino que abre una suerte de ordenador propio, de computadora propia, que es como un sistema virtual, por llamarlo de alguna manera, y que va usando un navegador propio y nos va mostrando qué es lo que va haciendo. Y busca por internet y va a tratar primero de definir cuál es la fecha en la cual estamos pidiendo la información. O sea, se trata de confirmar cuándo ocurre esto, en qué lugar ocurre. Y luego empieza a buscar en páginas web, que pueden ser Expedia, que pueden ser Booking, empieza a buscar los hoteles y las referencias que podrían servirme a mí como respuesta. Nuevamente, es una tarea para la cual demora bastante. De hecho, el modo agente es un modo bastante lento, pero nos va dando indicios de hacia dónde va la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque, insisto, vamos hacia una herramienta que no solamente nos da una respuesta, sino que opera y genera una tarea. Y esta tarea puede ser tan grande como imaginemos, que va extendiendo su tiempo de trabajo. Es decir, no solamente nos da una tarea, una respuesta de 1 o 2 minutos, sino que puede estar 20 minutos, media hora, 1 hora haciendo una tarea. Y esto implica que la tarea es mucho más compleja, que involucra muchas más etapas, que involucra mucho más pasos. Es un poco el camino hacia el que vamos. Quiero mostrarles el ejemplo que les había abierto al inicio, que ilustra mucho estas capacidades de agente que tiene la IA. En este ejemplo, yo le di a la inteligencia artificial esta foto. Esta foto la tomé en una librería en Italia, en una librería juvenil infantil de Italia. Una foto en la cual ustedes ven, hay muchos lomos de libros, no sé cuántos libros habrá, y mi indicación fue, fíjense el pedido que le hice, vuelvo para atrás, por aquí, revisa con absoluto detalle esta imagen libro por libro y vuelca la información de cada libro en una planilla de cálculos. ¿Sí? Revisa la información libro por libro y vuelca la información de cada uno de estos libros que ves en la foto en una planilla de cálculos. Me convalida un poco qué es lo que quiero, qué tipo de información quiero. Le digo que con título, autor y editorial me estoy bastante conforme. Y empieza a trabajar. Trabaja primero, aquí está, creo que son unos 10, 15 minutos y después está otros 20 minutos más. O sea, tarda un buen tiempo de trabajo. Pero fíjense lo que hace, ¿eh? Abre la imagen, como se da cuenta que la necesita ampliar para poderla ver más, la empieza a ampliar. Como se da cuenta que hay ciertos textos que se corrompen, empieza a desarrollar ciertas herramientas para mejorar la imagen y para poder darle más nitidez a la imagen y para poder ver mejor la imagen. Luego de esta fase en que empieza a visualizar muy bien la imagen, empieza a buscar en internet cada uno de estos libros como para convalidar la información que va encontrando. Tarda, como les digo, un buen tiempo, pero créanme que hace un trabajo muy, muy bueno, que es este que vamos a ver aquí. Les voy a compartir aquí y les voy a compartir por aquí. Una planilla de cálculos con los títulos de los libros, los autores de los libros y las editoriales. ¿Podría haber algún error en esto? Sí, claramente podría haberlo. Podría haber algún error en algo que no haya entendido del todo bien por la imagen, en un proceso que le implica ver la imagen, navegar por internet, validar la información, crear la planilla de cálculos. Podría ser que haya ciertas falencias y que se equivoque en algún dato o que no lo haga del todo bien. Pero me ahorro un 80%, 90% del trabajo. Después me quedará a mí validar un poco esa información e incluso yo podía pedirle que complemente más datos. No hay mucho más, Maricel, de prompt. Es un prompt súper, súper sencillo. Fíjense el resultado y fíjense cómo la IA toma acción, que es realmente una de las ideas claves que les quiero transmitir hoy en este primer encuentro. Vamos a irnos a ChatGPT. Vamos a bajarnos un poquito más al llano. Voy a venir por aquí. Voy a venir por aquí. Y van a ver una herramienta que muchos de ustedes ya me han escuchado hablar y otros no. Quienes me han escuchado hablar
esta herramienta ha ido madurando, así que los invito igual para que se queden. Es algo muy importante y es algo muy valioso en el día a día y es algo muy, muy potente y que nos ayuda a entender cuáles son las capacidades que tiene la inteligencia artificial, que son los llamados GPTs. Estoy dentro de ChatGPT. Dentro de ChatGPT ustedes tienen al menos 2 o 3 modos de usar la tecnología. Un modo es abrir una conversación y van abriendo todas las conversaciones que quieran y van pidiéndole cosas a la inteligencia artificial. Lo pueden hacer en modo de texto, lo pueden hacer como hablábamos antes, dictándole. Pueden pedirle a la inteligencia artificial que use alguna herramienta puntual, una investigación en profundidad, que genere una imagen, el modo agente que fue lo que vimos recién. Otra forma de usar la inteligencia artificial, que la vamos a ver mañana, tiene que ver con los proyectos. Ustedes pueden generar aquí proyectos. Es una forma de organizar los trabajos muy interesante, generar una suerte de carpeta en la cual van agrupando todas las conversaciones y toda la información que tienen en torno a esas conversaciones. Y otro modo de uso, que es el que me quiero concentrar ahora en el cierre de esta primera sesión, son los GPTs. Los GPTs es una suerte de GPT especializado en hacer una tarea muy concreta y que nos viene muy bien cuando necesitamos hacer la misma tarea recurrentemente, ya sea que la tengamos que hacer todos los días, todas las semanas, todos los meses, pero cuando tenemos que hacer la misma tarea más de una vez, lo ideal es poder construir un GPT que sea experto, que se especialice en hacer una tarea concreta. Y ustedes pueden construir el GPT que se les ocurra con todas estas capacidades que hemos ido viendo a lo largo de la sesión. Les voy a mostrar un GPT, que es un GPT que he mostrado en muchas ocasiones, que a mí me gusta mucho, creo que ha dado muchas satisfacciones, que es el evaluador de portadas de libros. Y lo que voy a hacer es copiarle y pegarle la imagen de portada de un libro, que es un libro, vengo por aquí, lo tomé un poco al azar, un libro de anagrama que se llama El Informe. Vuelvo para aquí. Y le voy a pedir, sin más, no hay prompt acá alguno, solamente le comparto la imagen. ¿Por qué? Porque este GPT ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que revisar y evaluar la portada del libro. ¿Desde qué lugar la va a evaluar? La va a evaluar desde el lugar de un experto en diseño editorial. Vamos a ver cómo construir este GPT y este tipo de GPTs. Es muy sencillo, es muy fácil y es tremendamente útil. Para mí es, junto con los informes en profundidad que vimos, una herramienta muy, muy útil. Solamente pueden crear GPTs dentro de las cuentas pagas de ChatGPT. Sí pueden usar GPTs que hayan creado otros usando una cuenta gratuita, pero para poder crear GPTs tienen que usar una cuenta paga. ¿Qué es lo que me hace? Bueno, me dice principios del diseño, la composición, el balance, el contraste, la jerarquía, la tipografía, me analiza cuál es la tipografía que está siendo usada, me va dando mejoras concretas en cada uno de los puntos. Por ejemplo, me dice, recuerden, esta es la portada, para que la tengamos un poco presente. Me dice aumentar un 10 a 15% del cuerpo del título y desplazar el bloque tipográfico 12-16 píxeles hacia arriba para cortar el vacío inferior. Como que no le gusta demasiado este vacío de aquí. La R en el rojo con peso bol genera micro chorreo visual junto a la F. Un ajuste de kerning negativo entre pares conflictivos mejoraría la lectura. O sea, me está dando una revisión, un análisis desde el punto de vista de un experto en diseño gráfico editorial. Me analiza la imagen, me dice, por ejemplo, que la base izquierda acumula mucha densidad y casi toca el borde inferior, generando una sensación de aplastamiento. Y luego de analizar 8 o 10 criterios concretos que incluyen, por ejemplo, cómo se destacaría este libro en una librería, me da 3 sugerencias, está obligado a darme 3 sugerencias porque así es como yo lo programé, me tiene que dar siempre 3 sugerencias, aunque le parezca maravillosa la IA, y me hace una evaluación, ¿no? Una evaluación que va del 1 al 10, en donde claramente calificó a la portada de este libro como muy buena, excepto en cómo es la miniatura, cómo se adapta la miniatura de esta portada. Pero por lo demás, la evaluó muy buena. Es decir, ¿cuál es la moraleja de esto? Pueden tener a la mano a un experto en un tema muy concreto en el cual ustedes no tengan a la mano, por lo que fuera,
que puede ser en esto, como podría ser en diseño web, como podría ser en desarrollo de contratos, como podría ser en el área que ustedes quieran, en una temática puntual en la cual están trabajando en un libro, y que este experto sea para ustedes un asesor, un consultor, y les elabore siempre el mismo trabajo, siempre la misma tarea. Quiero mostrarles otro GPT. Quiero mostrarles otro GPT para que vean un poquito otro uso muy diferente. Voy a seguir usando ejemplos de anagrama, espero que me perdone la editorial. Voy a buscarme otro ejemplo, que es un libro que se llama 1000 cosas. Nuevo chat. Ahí está. Este GPT es un buscador de reseñas internacionales. ¿Qué significa internacionales? Bueno, internacionales ¿de qué? Internacionales en este caso de España, o sea, por fuera de España. Justo con este ejemplo, no sé si lo voy a... Me quedé pensándolo, que es un libro de España, con lo cual no me va a dar una buena respuesta. Vamos a ver por aquí. Aquí sí. Entra El fantasma de Isabella Hammett. Solamente le doy la portada del libro. Y el GPT, este GPT, no es que me va a dar una respuesta, es un poco diferente a la anterior. No es que solamente me da una respuesta en base a un conocimiento, sino es que sale a buscar por Internet. Su tarea es salir a buscar por Internet reseñas en medios de comunicación del libro que yo le doy por delante. Fíjense que yo trabajo en forma muy práctica con los modelos. No me tomo tanto trabajo de tipeo, copio y pego imágenes, capturo y pego. Es algo que tienen que usar ustedes de una manera muy, muy ágil. Me dice, bueno, que necesita los datos del libro. Yo le voy a decir que tómalos de la imagen, que a veces le agarra un poco de pereza al modelo. ¿Puedes repetir cómo ingresar a la opción de crear mis propios GPTs? No vimos nada todavía, así que tranquilo porque no hemos visto cómo crear el GPT, pero lo vamos a ver. Excelente herramienta, nos dirás cómo configurar. Sí, exacto. Vamos a verlo con lujo de detalles. Ahora vamos a hacer una introducción muy rápida y mañana ya lo vamos a ver con mucho más detalle, pero quiero mostrarles un poco el uso de este GPT y ahora les explico cómo se genera un GPT. Insisto que el concepto, sobre todo, para que lo tengan en mente, la idea es que generen un GPT cuando necesiten hacer una tarea recurrente, ¿no? Una tarea que hagan a cotidiano. Esa tarea puede tener que ver con buscar cierta información, con analizar cierto contenido, con adaptar o transformar cierto contenido. Pueden ser tareas muy, muy, muy suaves, muy simples o tareas más complejas. Pueden tener que requerir investigar por Internet o no, pueden tener base de información propia, pueden tener que ver usar herramientas o no. Hay como distintas complejidades en estos GPTs, pero el concepto tiene que ver con crear un GPT. Lo creamos cuando vamos a usarlo con cierta regularidad, porque después yo lo voy a tener ahí al alcance de la mano, no tengo que darle ninguna indicación, solamente le doy la portada de un libro y a partir de aquí me sale a buscar reseñas de libros por Internet. Está tardando. ¿Por qué está tardando? Bueno, aquí meto una breve explicación que mañana la vamos a ahondar mucho más, pero que es la siguiente. Todos los modelos que hay hoy de inteligencia artificial, Gemini, Claude, Grok, GPT, todos tienen dos usos o dos modalidades. Una modalidad que es de razonamiento, que aquí la denominan como thinking, y otra modalidad que podríamos denominar más bien intuitiva, que no razona, que no piensa, que nos da una respuesta de buenas a primeras sin darle tantas vueltas y tanto rodeo. Mañana les voy a explicar un poquito cuál es la lógica que está por detrás de esto, pero básicamente en términos de uso, lo que se van a encontrar es que el modelo intuitivo responde muy rápido, es muy veloz, es de buenas a primeras, nos da una respuesta, inmediatamente terminamos de escribir la pregunta. El modelo de razonamiento, en función de la tarea que le demos, puede demorar más o menos, puede demorarse 2, 3, 5, 10 minutos en darnos una respuesta, depende de la complejidad de la tarea y depende de lo que le implique hacer esa tarea. En el modelo de razonamiento, justamente como lleva todo este tiempo de trabajo, las respuestas son bastante más ricas, más validadas, el nivel de alucinamiento se reduce muchísimo y en los modelos intuitivos, bueno, hay más posibilidades de que haya errores, que haya alucinaciones, que no haya datos precisos o certeros. ¿Por qué optaríamos por un modelo que aparentemente es peor para sus respuestas que por otro? Bueno, básicamente porque para muchas situaciones el intuitivo nos sobra. O sea, si lo que queremos es un dato muy concreto, muy simple, nos va a sobrar tener un modelo intuitivo.
Piensen ustedes mismos cómo actúan en cada situación, ¿no? Si yo les pregunto cuál es la capital de México o cuál es la capital de Francia, no van a tener que razonar, elaborar, investigar sobre el tema. Ahora, si les pido un cálculo complejo, que analicen un informe, que analicen un documento, bueno, puede ser que esto sí les demande más tiempo de trabajo. Yo voy a tocar aquí el omitir, porque aquí está demorando mucho. Entonces, este es el razonamiento que está haciendo, ¿eh? Yo puedo ver este razonamiento que les conté recién, y es, ahí justo terminó. 3 minutos, detectó cuáles son los temas. Recuerden que la capacidad de visión de estos modelos es realmente muy buena, y me elabora una tabla, que es una tabla que se la pedí yo específicamente, que la arme así cada vez que se la pido, en donde me trae el medio, me trae un resumen de la opinión que ha sido volcada en ese medio, que es de esa reseña sobre este libro, un amarillo, verde o rojo, dependiendo, es como una suerte de semáforo que califica cuál fue la reseña, y la URL de esta reseña. Y luego de tratar de incorporarme unas 8 o 10 reseñas, me hace una síntesis general de todo lo que ha leído sobre el libro en estos medios de comunicación. Aquí, dependiendo mi instrucción, esto podría mutar mucho. Yo podría decirle que me lo entregue en otro formato, que se concentre en medios europeos o en medios norteamericanos, que se concentre en analizar redes sociales más que medios de comunicación. Digo, podría haber infinita cantidad de pedidos o ajustes en el pedido, pero me hace todo el análisis. Voy a mostrarles muy rápidamente, para cerrar la sesión y para que no se queden con las ganas, muy rápidamente cómo se crean estos GPTs. Pero básicamente van aquí. Voy a abrir una página nueva de ChatGPT. Y aquí, dentro de este menú, que es el de GPT, van a explorar GPT y al botoncito más crear. Recuerden, pueden crear GPTs solo con una cuenta paga. Tienen algo parecido también en Gemini. Para quienes usan Gemini están lo que se denominan las gemas y también hay un concepto parecido. En Copilot también hay un concepto parecido. Casi todas las herramientas tienen conceptos similares. Doy aquí a crear y en este crear lo que tienen que hacer es incorporarle un menú, un nombre, perdón. Por ejemplo, analizador de portadas. Una breve descripción. La descripción no importa para nada, es simplemente para recordarnos de qué va. Experto en revisión de libros, de portadas de libros. Ya les digo, no tiene ningún efecto esto, es simplemente para acordarnos de qué va, lo incorporo aquí. Y aquí abajo tienen que escribir las instrucciones que quieren que siga este GPT, las tareas y las instrucciones que quieren que siga este GPT. Luego de eso, esto lo vamos a ver, luego de eso tienen la posibilidad de habilitarle o no habilitarle al GPT, que busque por internet, que trabaje con un lienzo, algo que también vamos a ver mañana, que genere o no genere imágenes, o que tenga capacidad de analizar información. Ustedes pueden activar o desactivar cualquiera de estas funciones. Es decir, yo puedo decirle a este GPT que no puede navegar por internet, que todas las respuestas que me dé tienen que ver con la información que yo le doy o con la información que tiene el modelo. O puedo decirle que puede generar imágenes, puedo darle distintos tipos de capacidades. Y aquí al lado tengo como una ventana de chat de conversación para poder conversar con la IA y obtener distintos tipos de respuestas. En las instrucciones, les voy a mostrar las instrucciones del evaluador de portadas. Voy a abrir el evaluador de portadas. Y ya con esto cerramos, no se preocupen. Les dije que nos íbamos a pasar unos minutitos hoy por ser la primera. Aquí, editar GPT. Los GPT solamente los pueden editar quienes los han creado. Ustedes no podrían cambiar un GPT de un tercero. Yo sí les puedo pasar este GPT para que lo usen como usuarios y también les puedo pasar el prompt para que lo copien y lo peguen. Pero en definitiva tengo esta instrucción. Fíjense qué nivel de instrucción, qué nivel de detalle, qué nivel de requisito que le doy a la inteligencia artificial. No le digo, eres un diseñador gráfico con más de 30 años de experiencia en el diseño de portadas de libros. Quiero que evalúes portadas de libros a partir de responder en forma crítica y detallada cada una de las siguientes preguntas. Realiza opiniones poco obvias. Aporta 3 sugerencias y realiza una tabla con cada una de las características y una evaluación del 1 al 10. Y hay toda una serie de preguntas que tiene que poder responder este experto cada vez que yo le doy una portada de un libro. Esto que ven aquí y que dicen, bueno, pero es un choclazo de información, es una cantidad de texto enorme.
ya solamente pensar y trabajar esto? Bueno, me lo hace la propia inteligencia artificial. Y este es el último tip que les comparto antes de cerrar la sesión de hoy. Vienen a ChatGPT, utilicen preferentemente los modelos que razonan para este tipo de tareas, los modelos thinking, los modelos que se toman un poco más de tiempo de trabajo, y le dicen, genera el prompt para un GPT que pueda revisar el diseño de portadas de libros desde el punto de vista de un experto en diseño gráfico editorial y elaborar un informe detallado con mejoras y sugerencias. Es decir, esto es lo que se denomina técnicamente self-prompting, que la propia IA se elabore sus propios prompts. Yo le pido a la IA no que me dé la respuesta, sino que me elabore el prompt que luego voy a usar en el GPT con todo el nivel de detalle. Después puedo ajustarlo, acomodarlo, pero hay una base escrita que me da la propia IA y que me va a servir a mí mucho, mucho mejor de lo que podría hacer yo mismo, ¿no? Voy a darle a omitir simplemente para que lo haga rápido, aunque no sea la mejor respuesta, pero para no dilatarlo mucho más. Pero en donde tengo lo que se denominaría un prompt maestro, ¿no? Actúa como un diseñador gráfico editorial senior con más de 20 años de experiencia, que trabajó en todas estas editoriales, fíjense en Penguin, en Harper's, en Anagrama. Tu enfoque combina visión artística, pensamiento estratégico y precisión técnica. El objetivo es esta es la metodología que va a seguir, este es el formato del informe que me va a elaborar y este es el estilo de la redacción del informe. Y a partir de aquí puedo ajustarlo como yo quiera, pero tengo una base muy rica y muy, muy interesante. Creo que hasta aquí vamos bien. Hemos entrado en muchos tópicos, hemos entrado en muchos temas. Brevísima revisión, pero tenemos Deep Research. Úsenlo para hacer investigaciones en profundidad, en base a información externa o en base a información propia. Notebook LM para transformar todo tipo de contenidos o analizar todo tipo de contenidos. PDFs, videos de YouTube, textos o lo que quieran y transformar texto a texto, imagen a texto, texto a presentación en video o presentación en audio o lo que quieran. Y tenemos los modelos, ahí ya después nos empezamos a introducir en lo que son los modelos y empezamos a ver lo que es el uso de los GPTs, herramientas especializadas que sirven para hacer una tarea concreta y que ustedes pueden programarlos, entre comillas, dándole las indicaciones de qué es lo que quieren que hagan. Mañana vamos a seguir desde acá, vamos a seguir desde los GPTs, vamos a ver realmente cómo hacerlos y van a haber 4 o 5 casos de uso muy, muy concretos y vamos a profundizar mucho más en cómo se hace un muy buen prompt para que obtengan las mejores respuestas, los mejores resultados. No mucho más, quedo atento a las dudas que tengan y muchas de las que fueron dejando por ahí, las vamos a dar en los próximos encuentros. ¿Sí? Las que no he dado por respuesta, sé que los vamos a tratar. Nos vemos el día miércoles para quienes puedan conectarse al vivo. Hasta luego. Que tengan bonito lunes.